Pero pégate el micrófono. Bueno, No, vas al micrófono. Hay aquí en Canarias, no sé si en Tenerife o en la otra provincia, grupos de apoyo, de escucha activa, de acompañamiento en el duelo, como hay en otras provincias, en otras comunidades autónomas, donde hablaba José Carlos. En la diócesis de Canarias, de La Palma, creo que sí que hay, porque además me llegó a mí un dossier, no sé qué, una invitación a no sé qué acto tenían, y aquí no lo hay. A ver, en el COF, Centro de Orientación Familiar, sí que hay atención puntual a personas que están en duelo, etc. Yo no tengo nada que ver con eso, aunque parezca mentira. Eso es un comentario mío personal. Pero sí sé que en el COF hay atención a personas que están en duelo y tal. La idea nuestra desde la Delegación de Pastores de la Salud es crear, de hecho en TACO estuve dando una charla sobre el duelo hace un tiempo y Eduardo me dijo que sería interesante porque había habido varios casos de muerte en el mismo barrio, varias muertes, además algunas trágicas, gente joven, accidentes, bueno, que son, como hemos escuchado, digamos, duelos un poquito más complicados de elaborar. Entonces la idea es crear un servicio diocesano desde la Delegación de Pastores de la Salud, por lo menos para ciertos casos un poco más delicados, más... por ejemplo, si conseguimos que alguien venga Arnaldo, él es experto en acompañamiento en el duelo para familiares de suicidas, por ejemplo, que es un duelo muy particular, o muertes repentinas, muertes en accidentes, muertes violentas. José Carlos no hizo mucho el mismo material que yo uso, pero cuando hablamos de los tipos de muerte, vemos que no es lo mismo una muerte por una enfermedad larga, una enfermedad crónica o tal, que una muerte súbita, que una muerte violenta, que ayer lo comentábamos cuando íbamos en el coche. Por ejemplo, un duelo difícil de gestionar es cuando no aparece el cuerpo. Todos, bueno, yo lo pongo siempre en clase, no lo saben, porque es el más famoso. Marco del Castillo, ¿cuántos años lleva? Pero también tuvimos uno más reciente, que se lo comenté ayer a José Carlos porque pasamos por ahí cerca. Olivia. Hasta que apareció una que de hecho no ha aparecido ni él, ni el padre, ni la otra niña, pues son duelos difíciles de hablar. Primero porque no tienen la certeza de que está muerto. Segundo porque, como decía José Carlos ahora en el vídeo, no puedes ritualizar la despedida, un funeral, un velatorio, como estamos acostumbrados. Y no puedes tenerlo, por ejemplo, en el cementerio, en el columbario, donde tú puedas ir después a rezar, a visitarlo, etc. Entonces, nuestra idea desde hace años ya es intentar empezar con grupos de, al menos un servicio desde la diócesis, si no varios grupos, que no sé si es muy factible, pero si hay un servicio desde la diócesis que pueda, sobre todo casos un poquito así, para alguien que pierde un hijo. Entonces, una persona que aborta porque quiere abortar, vaya, y luego, pues no sé, una verdad que no conozco casos así, pero me imagino que luego reflexiona o aterriza esa situación, pues al cabo de X tiempo, no sé cuánto puede ser, porque no tengo ninguna experiencia en ese sentido, puede sufrir un duelo fuerte. Claro. Esto es hacer un poco de spoiler si al final viene hablando el año que viene, pero él suele hacer una introducción cuando habla del duelo, porque habla de las pérdidas. Y él siempre dice, toda nuestra vida está llena de pérdidas, continuamente estamos perdiendo cosas, relaciones, personas, etc. Y es como si todo fuera una preparación para la gran pérdida que es la muerte biológica. Entonces él describe un montón de pérdidas, y un aborto es una pérdida por la que tú tendrás que hacer un duelo, porque aunque sea una decisión que tú tomas, muchas veces pues las mujeres no son conscientes de las consecuencias que va a tener eso, y después se encuentran con que tienen que elaborar un duelo porque efectivamente han perdido algo de su vida, aunque haya sido una decisión. Sí, realmente, y si has tenido un aborto espontáneo en un momento de tu vida, como si ese sí tuvo una experiencia. Y por ejemplo, tú te das cuenta que pasan los años y que siempre te acuerdas
nacer, de que es tu hijo cada vez. O sea, al contrario, cada vez que pasa más tiempo, que hace ya 25 años, soy más consciente de que no nació, de que me enteré hace poco tiempo que le tenía que poner nombre, que no sé, o sea que realmente yo tengo hasta una fotito de la única ecografía en la entrada de mi casa, o sea, yo no sé si yo creo que le tengo cariño, vamos, le tengo cariño, estoy segura, pero no sé si lo he gestionado bien todo eso, porque sé que ha habido, como también en mi entorno nadie le dio importancia, y yo lloré muchísimo, entonces yo me sentí como muy sola, porque realmente, bueno, en aquella época todo el mundo decía, tuve un aborto, pues yo he tenido 3, pues yo he tenido... Y parecía como que contaban los abortos como si fuera una anécdota, ¿no? Pero yo cuando tuve mi aborto fui consciente de lo duro, de lo que yo pude llorar y en el hospital, cuando me iban a hacer el grado, las enfermeras me preguntaban, ¿pero tú no tienes más hijos? Le decía, sí, tengo 2 más, pero este era un hijo. O sea, yo me sentí ahí, me di cuenta del sufrimiento que suponía un aborto que nadie me había contado. Que parece que en aquella época la gente era como frecuente, no sé si ahora es tanto, pero tener un aborto y algunas amigas decían, pues yo he tenido 3, pues yo he tenido 2, yo he tenido 1, y yo decía, Dios mío, ¿cómo no pueden hablar así, como una anécdota? Y cuando yo tengo tanto dolor y tenía 7 semanas nada más, pero con todo para mí ya era mi hijo. Una de las cosas que le iba a buscar en los días anteriores, fíjense cómo generalmente hacemos ese tipo de respuesta de apoyo consuelo que decía, de bueno, pues yo también he tenido tal, o yo he tenido 3, no sé cuánto. Cuando venga Arnaldo, si viene, yo recuerdo que cuando estábamos en Roma estudiando, nos iba ese tema del duelo. Entonces dice, bueno, ahora vamos a poner una serie de diapositivas con frases que solemos decir a una persona que está en duelo. Entonces, decía frases que no se deben decir y que decimos. Entonces era diapositiva que ponía, diapositiva que yo decía, esta la digo, cosas que no se debían decir. Por ejemplo, lo has dicho tú, se te muere un hijo y que en este caso fue una pregunta, pero ¿qué te suelen decir si tienes otros hijos? Pues eso. Hombre, bueno, tal vez, pero tienes otros hijos, tienes más hijos, o todavía peor, tendrás más hijos. Cuando tú, como decíamos a la vez, tú ni siquiera sabes si puede tener más hijos o va a tener más hijos. Pero tú le dices, no, tranquila mujer, tienes otros 2 hijos, sí, pero se me murió este. Tranquila mujer, tendrás más hijos, que puede ser que sí, puede ser que no, pero se me murió este. O sea, y el duelo lo tienes que hacer porque se te murió, no por el que puede venir, que no sabemos si vendrá, o por los que tienes. Entonces él decía por frases del tipo, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que dar. Claro que hay que gestionarlo. Y todo ese tema del recuerdo, es decir, sí, está bien, yo creo que está bien. Es decir, lo que tenías era la fotografía, o sea, es como quien pierde un hijo en un accidente y tiene una fotografía de su hijo, porque lo perdió, porque es un modo de recordar, como decía José Carlos en el vídeo, sanamente. Yo me pregunto, lo que decía antes la señora, ¿hay organismos o hay centros aquí en Canarias para apoyo, aparte de psicólogos particulares, profesionales de equipos que acompañen en esos duelos, en los duelos? Yo a nivel civil no lo sé, ahora me acabo de recordar que sí que hay en alguna parroquia, por ejemplo en San Andrés, sé que se está haciendo un trabajo con un grupo con una psicóloga que es experta en duelo, que está reuniéndose con algunas personas y tal, en San Andrés y San Pedro. Y en ADG no sé si estaba funcionando o iban a empezar o algo así. Es que ahora me acabo de acordar que sí que hay algunas iniciativas en alguna parroquia. Ya, pero que no suele ser común la gente ser consciente de que necesita, por ejemplo, cuando fallecieron mis padres hace un año y medio, todavía no sé, todo el mundo me decía, ay, me encontré una psicóloga de acompañamiento de duelo. Yo, no me hace falta, o sea, yo mismo no me hace falta. Yo creo que lo estoy gestionando solamente.
y veo que no, que a ver, que me puse un tapón y decir, no, poco a poco, el tiempo, y al final tú te das cuenta que si estás acompañada mejor, porque siempre hay fugas o hay flecos que quedaron sueltos. Todos los duelos se deberían elaborar. Yo, José Carlos hablaba de las tareas del duelo, todos los duelos, obviamente con características distintas. No es lo mismo que se muera tu padre que tenía 102 años, que obviamente ha vivido muchos años, tal cual, a que se muera tu hijo que tenía 20. Es distinto, pero yo no soy quien para decirte, bueno, tu padre ha vivido 102 años, ya está bien, tampoco por ponerse así, por ponerse tan triste. Perdona, pero era mi padre, o era mi madre, y el vínculo afectivo muchas veces la cuestión no es que la tenía, sino quién era para mí. Exacto. Por ejemplo, José Carlos habla ahora de su mejor amigo. Sí, claro, no es lo mismo que se me muera mi padre o mi madre aunque tenga 100 años, porque es mi padre o mi madre, a que se me muera, como yo digo en casa a veces, mi primo segundo que está en Venezuela, que hace 30 años que lo veo. No hay ningún vínculo, y se murió joven, pero dice, no hay un vínculo afectivo. Bueno, me da pena porque se murió joven o lo que sea, pero no hay un vínculo afectivo con él. Sí, porque a veces tú crees que lo estás gestionando bien, pero te duele, no sé por qué, porque no lo estamos gestionando bien, creemos que sí, pero no, porque es que tu entorno no está como a tu ritmo, ¿no? Tú mismo, hermano. Cada uno lo gestiona de una manera y no entiendes por qué los otros lo gestionan tan diferente. Sí. Y eso te hace daño. Y entonces tú dices, algo no está funcionando bien. O soy yo, o son los demás, o no necesariamente. De hecho, en uno de sus libros José Carlos dice, no hay, y lo dijo con otras palabras ahora, no hay un modo justo o injusto, adecuado o inadecuado de elaborar el duelo. Él decía, al principio cuando citaba los tipos de duelo, decía, estos son 5, no sé cuántos, citó. Pero al final hay tantos duelos como personas. Porque tú dices, pero eso pasa, por ejemplo, también con la enfermedad. Tú dices, misma enfermedad, 2 personas. Misma habitación, 2 personas, con la misma patología. Uno lo vive de otra manera y otro de otra. ¿Por qué? Porque factores como el temperamento, como la compañía que tiene, como si tiene fe o no la tiene, como la historia personal pasada, si ha sufrido mucho o poco, y tú dices, tienen exactamente la misma enfermedad, y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona la viva así y esta la viva de otra manera totalmente diferente? Porque hay muchos factores que determinan cómo se afronta la enfermedad o cómo se logra el duelo. Empezando por el temperamento, es una persona que es, más sencillo, una persona que es extrovertida, que tal, a una que es introvertida, ¿cómo se dice?, miedosa, afrontar las circunstancias de la vida, la que sean, de manera diferente. Más el tema de con qué apoyo social cuento, si mi familia me apoya, si tengo amigos, si tengo fe o no, si he sufrido mucho en la vida o no. Al final, cada persona elabora el duelo o afronta la enfermedad o las circunstancias de la vida con los recursos que tiene. Una pregunta para no cometer, Jorge, perdón. Por ejemplo, no sé, a raíz de este curso, si a muchas situaciones que hasta ahora no había llamado que tiene que pasar un proceso de duelo, un cambio en alguien importante que tú quieres mucho y hace un cambio importante en su vida y a ti te afecta. ¿Eso lleva un proceso de duelo? ¿O no es un duelo exactamente? ¿O duelo? Yo diría que no es un duelo exactamente, es algo que es una pérdida de algún tipo. Los duelos son siempre referentes a pérdida. Pérdida. Por ejemplo, Arnaldo dice, porque cuando decimos la palabra duelo, ¿qué pensamos inmediatamente? El duelo por muerte. Recién llegado yo de Roma, 2010, 2008 por ahí, curiosamente, a la que hoy es una de mis parroquias, me invitaron a una semana de formación y había varios talleres simultáneos y a mí me pidieron uno sobre el duelo. Había como 70 personas, eran 250 personas en total y había, el mío era más numeroso, como 70. Y mi compañero me dice, aquí tienes personas a las que les interesa el tema porque han perdido a un familiar, se les ha muerto, pero, ojo, también tienes divorcio, separaciones, etc. Por tanto, pérdida. La inmigración, hay que hacer un duelo.
infancia, adolescencia, juventud, la etapa biológica, del instituto a la universidad del trabajo, la paternidad o maternidad, porque pierdes, entre comillas, una cierta libertad, que antes hacíamos cosas que ahora no podemos hacer. O sea, fíjense, y él va detallando y dice, ostras, de verdad que vivimos en una pura pérdida. Permanentemente estamos perdiendo cosas que, claro, que hacemos un duelo casi espontáneo. Cuando tenemos que hacer un duelo más elaborado es ante la muerte, ante una circunstancia más, la migración, por ejemplo, dejar toda tu cultura, tu país, tus raíces, etc. Lo que pasa es que eso lo hacemos como más espontáneo. Pero fíjate que hasta el duelo ante la muerte parece que lo hacemos espontáneamente, pero después nos damos cuenta de que no. Porque ¿qué se hace en un duelo? Pues se llora y se exteriorizan los sentimientos, ¿verdad? Y ya está, ya lo tengo elaborado. Y después de repente, pasado un tiempo, te surgen cosas que tienes ahí que se quedaron sin elaborar. Y que tú en el momento, hay gente que está sorprendentemente tranquila en las horas posteriores a la muerte, una persona absolutamente serena, incluso una muerte trágica, que te sorprende. Yo recuerdo que a nosotros se nos decía, cuidado con eso. O sea, estén especialmente atentos a esa persona que tú dices, no exterioriza nada, es como si no lo hubiera aceptado. No es normal que esté tan sereno. Después resulta que a los 2 meses pega un bajonazo, entra en una depresión, no sé cuánto, cuando tú dices, ¿cómo es posible que esta persona estaba súper entera? El día de la muerte, el día del entierro, los días posteriores, pero a los 2 meses, Arnaldo dice, igual que un embarazo dura 9 meses, es normal, para venir al mundo tardamos 9 meses, y un duelo normal está en esos parámetros, entre 9 meses, 1 año, 8 meses. Dice, lo que no es normal es que tú a las 3 semanas estés como si no hubiera pasado nada, ni que 20 años después estés como si se acabara de morir, que eran los duelos cronificados de sobrecarga ossical. En ese arco de tiempo. Muchas gracias, Jorge. Iba a hacer un comentario. Se puede hablar de lo del día anterior. Pero en la diócesis también experiencia del viñedo de Raquel, que no sé si de alguna manera. El viñedo de Raquel es una experiencia, efectivamente, un poco de elaboración del duelo, de sanación de heridas producidas por el divorcio. Sí. Eso es como. Tiene algo de eso. No me he olvidado nada de eso. Digo, también podemos hablar de los días previos. O sea, que quiere aportar algo. Buenas tardes. Me pongo a preguntar y a la casa. Yo primero expresar alegría por lo que hemos compartido aquí, que gozada. Yo he disfrutado muchísimo y digo, qué gozada tener también en la iglesia personas con la formación que tiene José Carlos, porque también, pero bueno. Entonces, eso es lo primero, felicitar al equipo por haber organizado esta jornada de formación. Lo segundo, ¿qué necesidad tenemos de esto? Yo, en el recorrido que tengo, ya aprendí un montón, ¿no? Y me dedico también y me he dedicado siempre también a acompañar a las personas. Y sobre todo, yo no sé si tienen la misma sensación que tengo yo, pero yo digo, ojalá esto llegue a muchísima más gente. Me encanta ver que hay varios profesionales de la salud que en el diálogo con algunos dicen, oye, esto nos hace falta también a los profesionales de la salud y a las personas que trabajamos con personas, es decir, un buen grupo de personas de Cáritas. Creo que nos llevamos aquí una tarea y es hablar de esto, que sepa gente que esta formación existe, que nos han ofrecido un montón de recursos a través de la web. Y sobre todo en estos tiempos en los que estamos, creo que es fundamental también que hagamos piña. Si tenemos personas que sentimos que conectamos en algunas inquietudes, en un deseo de seguir formándonos, que hay temas que en particular nos conectan, pues hacer lo posible por mantenernos en contacto para compartir todo aquello que nos ayuda a ser mejores y hacer las cosas mejor. Lo quería compartir en ese sentido. Y pedirle a Jorge también casi que si se les ocurre, yo les dejo la idea de seguir mandándonos información sobre estos temas, pues genial, nos van a mandar ahora bastante contenido, pero de cara a las convocatorias, yo agradezco a las 2 personas que me mandaron el WhatsApp y había
alguien, así que no nos damos cuenta, pero a veces simplemente compartir aquello que nos llega a nosotros, que le damos valor, permite que otros también lo disfruten. Bueno, está bien, gracias. Lo que decía Juan Carlos ahora es lo de que modernamente se llama crear sinergia. Crear sinergia es juntarse y decir, que trabajamos en un campo parecido o que tenemos las mismas inquietudes, etcétera. Primero, juntarnos, conocernos, compartir información, compartir iniciativas, etc. Fíjense que estaba escuchando ahora Juan Carlos y decía que hay profesionales sanitarios, hay gente de Cáritas y hay público general, no sé si puede decir. El tema de la relación de ayuda es como, yo lo comenté en estos días con alguien, es como un abanico muy amplio, porque en el fondo la relación de ayuda, por ejemplo, para un proceso vocacional, es lo que toda la vida se ha llamado dirección espiritual o acompañamiento espiritual, porque en el fondo tú acompañas a alguien que tiene una inquietud vocacional, tú acompañas a una persona que está enferma, tú acompañas a un familiar de un enfermo, tú acompañas a una persona que está en duelo, tú acompañas a alguien que viene a Cáritas. La relación de ayuda engloba todo, es decir, se puede aplicar a cualquier realidad. No es, claro, por eso se le pone el apellido, relación de ayuda al enfermo, relación de ayuda en el duelo, relación de ayuda e intervención social. Hay un libro de José Carlos que es sobre la relación de ayuda en intervención social, relación de ayuda y enfermería, tiene otro libro, José Carlos. Al final te dice, es como algo que te sirve para muchas cosas. Es acompañar a alguien que está viviendo una determinada situación, en este caso el deteriorado del duelo, o la intervención social, en el caso de Cáritas, por ejemplo, ¡Viva México! No serás tú de Chihuahua, ¿no? no, Que anoche en la cena los secretarios tenían inquietud porque José Carlos había estado en Chihuahua. Está hablando de Chihuahua por ahí. Bueno, en relación a las tareas espirituales del duelo, en el futuro, marca en la sexta, dice cultivar la esperanza en pacientes que están, en personas que están al final de la vida, pero esto es como que así, me parece sencillo, pero el cómo, ¿no? Y no sé, ya has dicho que hay distintos, ¿no?, tipos de duelo, el que se cronifica, pero en general, ¿cómo cultivan? Se me hace tan complicado, ¿no?, pensar en la esperanza cuando a lo mejor si eres espiritual lo puedes aterrizar un poquito mejor, pensando que hay otra vida, ¿no?, después de esta, pero ¿y en los que no son espirituales? Benedicto XVI, en la encíclica Spes Salvi, que es sobre la esperanza, usa una expresión que es la esperanza posible. Si, por ejemplo, si yo les digo, o lo dices tú, hay que cultivar, promover, lo que sea, la esperanza en un enfermo terminal, ¿nosotros en qué pensaríamos? Un enfermo terminal, ¿qué esperanza tiene? La mejor. Desde luego, no la de curarse, salvo milagro. No la de curarse, pero cuando pensamos en un enfermo siempre decimos, la esperanza es curarse, claro, pedimos el milagro, evidentemente siempre, pero lo normal es que no te cures si eres un enfermo ya en fase terminal. Entonces, se trata de cultivar la esperanza posible. Y tú dices, ¿cuál es la esperanza de un enfermo terminal? Por ejemplo, la calidad de vida. Por eso, tan importante, vieron el palacio que tienen de cuidados paliativos de los caminos, ¿no? Por eso es tan importante decir, ¿cuál es la esperanza de este enfermo? Que le quedan 3 semanas de vida, vivir lo mejor posible. Yo en Roma hice un mes de prácticas y después me quedé 6 meses más en una unidad de paliativos, una fundación también privada, como los caminos privados de Santa. Y decía tú, llegabas allí, había un jardincito, después cambiaron de edificio cuando yo me marché ya de allá con Martín y tal, pero tú entrabas en una habitación y veías eso. Decías, esto no es ni por asomo a la habitación de un hospital. No había horario de visita, se podías ir a cualquier hora, podías tener tu mascota, tenías cuadros, tenías flores, tenías una tele, tenías un sofá, tenías un armario, como si estuvieras en tu casa. Como dices, ¿cuál es la esperanza para una persona a la que le quedan 3 semanas? Vivir lo mejor posible, no tener dolor físico, estar acompañado. Yo muchas veces en los funerales digo, si
hay momentos de desesperación, cuando uno pues, dice, mire, yo solicito la eutanasia porque es que no puedo más. ¿No puedo más con qué? Con el dolor físico. Si a ti te solucionara el dolor físico, ¿tú te querrías morir? No. De hecho, la gente te lo dice, yo no quiero morir, yo no quiero sufrir. En estos días comentaban las palabras del Papa en su libro autobiográfico, donde él dice que él no le tiene miedo a la muerte, que le pide al Señor no sufrir mucho dolor porque no soporta el dolor. Porque me ha parecido una cosa magnífica, porque dice, o sea, qué humano es. Ninguno de nosotros quiere morir, no queremos sufrir, no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo al sufrimiento previo a la muerte. Claro, si a mí alguien me garantiza que yo no voy a tener dolor físico, estoy más tranquilo. Si a mí alguien me garantiza que yo voy a estar acompañado y no a morirme solo, estoy más tranquilo, estoy más sereno. Esas son formas de esperanza. Si usted me garantiza eso, yo afronto la muerte de otra manera. El problema es que la gente te dice, yo no quiero tener dolor físico y no quiero morirme solo. El gran drama, por aquí hay profesionales de la Candelaria, por ejemplo, el gran drama del COVID fue ese. De hecho, José Álvarez tiene un libro de ese del duelo digital, porque pone duelo digital, pero el subtítulo es duelo digital y coronavirus. Vamos a ver que le tuvo también. El gran drama del COVID fue ese, es decir, que la gente se moría sola. Y gracias a los profesionales sanitarios. Te contaban que decían, pues nosotros cuando me contaba la gente de la UBI, por ejemplo, yo trabajaba en ese entonces en la Candelaria, y desde fuera les hacíamos, les dábamos ánimo o entrábamos con los gentes y le cogíamos la mano y se estaban muriendo. Eso que normalmente hace tu familiar. Tu familiar que te está ahí cuando tú estás viendo y te coge la mano, pues eso lo tuvieron que hacer con las secuelas que les habrá quedado a mucha gente todavía, muchos profesionales sanitarios, lo tuvieron que hacer ellos. Porque lo normal es que aquí cuando te estás muriendo te dejen estar con tu familia y te ceden para que no sufras un dolor físico, etc. Pero todo eso no se podía hacer. Entonces fue dramático y todo el tema del duelo no elaborado. Una persona me dijo, yo dejé a mi padre en la puerta de urgencia y lo siguiente fue una urna con ceniza. Y estuve con él cuando se murió y lo pude acompañar, ni lo pude velar, ni lo pude enterrar, sino que lo dejé ahí y al mes o no sé qué, le dije una urna con ceniza a mi padre. Entonces todo eso, imagínense, eso por un lado, y después todo el duelo que tienen que hacer los profesionales sanitarios con todo esto que ha pasado, que todavía tienen secuelas, muchos de ellos. Entonces la esperanza tiene esa forma, la esperanza posible, especialmente dice, es decir, que yo qué puedo esperar, yo no puedo esperar una curación en condiciones normales a un milagro, pero sí una calidad de vida, sí la esperanza tiene una forma de disfrutar de un atardecer, de un amanecer, de unas flores, de una música, esa es la esperanza. Para el futuro. Nos pudiera dar una palabra de ¿verdad? En relación al acompañamiento más espiritual, desde el punto de vista de su experiencia. Ahora estaba hablando justo con Miguel Ángel, que es médico. Hace unos años me invitó la Academia de Medicina de Tenerife, que yo no sabía que estaba ahí. Pero le decía que me llamó la atención porque fue un detalle que llamaron a un capellán para hablar sobre las necesidades espirituales de los enfermos terminales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo en esa unidad de cuidados paliativos que ellos no tenían un capellán, sino que, entre comillas, aprovechaban a los alumnos del capellán, allí en Roma, que iban a hacer una práctica, entonces decían, hombre, si a usted no le importara venir hasta junio, yo iba 2 veces en semana. ¿Por qué? Porque ellos valoran mucho la dimensión espiritual de la persona y por tanto las necesidades espirituales que tiene un enfermo. Que no es solo el sacramento de la unción enfermo, que también, pero el sacramento se administra normalmente una vez y ya está. Pero sí la oración con el enfermo y por el enfermo, sí lo que estábamos hablando precisamente antes tú y yo, el tema de ayudar a encontrar un sentido, un significado, un valor, una utilidad, porque estábamos comentando antes. Yo no soy capaz de darle sentido o significado a las cosas. Eso se lo da Dios. Yo lo que tengo que hacer es descubrir ese significado que está ahí,
es como si aquí hubiera delante de la botella algo que me atrapara, pero la botella está ahí. Entonces de repente, en un momento yo, eso, lo tengo aquí delante, y lo quito y veo que está la botella. Descubro que la botella estaba ahí, pero la botella estaba ahí siempre. Entonces el significado, la utilidad, el valor, por ejemplo, del sufrimiento, todo esto que decíamos antes, qué distinto es cuando uno afronta la enfermedad o la muerte con fe o sin fe. Yo te lo comentaba antes. Entonces, en los funerales yo suelo decir, solo tiene esperanza ante la muerte uno que tiene fe. La esperanza proviene de la fe. Porque si tú no crees, como decimos en el credo, yo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, si tú no crees en eso, cuando se te muere tu ser querido, no tienes ninguna esperanza. ¿Qué esperanza tienes? Que se produzca qué, que suceda qué. Si no crees que hay algo más después de la vida, no esperas nada. Por lo tanto, la esperanza es hija de la fe. Para un cristiano, el sentido, valor, utilidad, significado del sufrimiento, que no se pierde, que no es inútil, porque lo más fastidiado en la vida es sufrir inútilmente. No es lo mismo sufrir por una enfermedad que sufrir los dolores de parto, como dice San Pablo. Porque la mujer cuando va a dar a luz y se experimenta dolores de parto, pero en el momento que nace la criatura se le olvida todo, porque ha traído al mundo a un hombre, dice San Pablo. En cambio, el dolor de la enfermedad, tú dices, es un dolor sin sentido aparente. Una persona que no tiene fe dice, ni aparente ni nada, es un dolor sin sentido. Una persona que tiene fe dice, no, Señor, este sufrimiento, este dolor puede tener un sentido, tiene una utilidad. Cuando yo me uno a Cristo en la cruz, cuando yo me ofrezco con Cristo en la cruz, y cuando yo ofrezco al Padre mi sufrimiento en beneficio de uno que está en la otra punta del mundo sufriendo una guerra, vamos a decir, historia. Dios coge nuestro sufrimiento ofrecido y hace maravillas con él. Y hace que una persona experimente consuelo en la otra punta del mundo. Porque a veces nosotros decimos, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento, por ejemplo, una persona que te dice, este sufrimiento por la conversión de mi familia, o de mi hijo, de mi hija, o de mi marido, de no sé quién, ¿no? O por esta persona, amiga mía, no sé cuánto. Y yo siempre digo a la gente, yo creo que nosotros tenemos que ofrecer el sufrimiento y que Dios haga con él lo que quiera. De hecho, es lo que hace. Porque no es que tú dices, yo ofrezco mi sufrimiento por mi hijo, porque después de repente dices tú, pues yo le he ofrecido mi sufrimiento por la conversión de mi hijo y mi hijo sigue igual de ateo. Vale, pero resulta que en Japón hay un tipo que hubo un terremoto en Japón y el Señor ha usado tu sufrimiento para darle consuelo al tipo que está en Japón. Y un nota que está en África ofrece su sufrimiento y resulta que ese sufrimiento desde África es el que va a hacer que tu hijo se convierta. Es decir, no somos dueños de nuestro ofrecimiento. Nosotros decimos, yo te ofrezco esto y tú emplearlo como quieras. Toda esta dimensión trascendental solo es posible desde la fe, de la dimensión espiritual, más allá de la sacramental, la comunión, la unción de Dios. Pilar, otra vez. Bueno, ¿puedo una preguntilla? Es muy importante en este tema porque se habla mucho de la eutanasia, incluso desde otros ámbitos se apoya la eutanasia, ¿no? O el aborto. Es que toda vida dé dignidad desde su concepción hasta su muerte natural. O sea, es algo que no solamente la religión católica lo dice, es que en el fondo, si lo pensamos humanamente, toda vida, por ser vida, aunque se porte mal la persona o se porte bien, da igual, tiene dignidad por ser persona, ¿no? Por estar en el mundo, ¿no? Por haber sido engendrada, vamos a decir en este caso, ¿no? También, desde el vientre materno, ¿no? Y qué importante es la dignidad de la persona, incluso también en los cuidados paliativos, ¿no? Que eso no se cuenta, y ni se cuenta a veces ni en la sociedad, ni en el cine. Es como que se quiere la gente liberar de esa persona, o liberar de esa persona, entre comillas, ¿no? Porque no ven la dignidad que tiene cualquier persona en cualquier circunstancia en la que esté esa persona. Tiene la misma dignidad.
y el mismo valor no solamente para Dios, sino para cualquier persona del mundo, o debería tenerla, porque eso es la misericordia. ¿Qué le parece lo que acabo de decir? De hecho, el gran debate que se genera en torno a la expresión muerte digna es exactamente qué significa muerte digna. Yo doy un tema en la escuela de Pastoral de la Salud y tal, y alguna charla he dado sobre eso, sobre el tema de final de la vida, etc. Y en la primera diapositiva se expone qué significa muerte digna. O sea, ¿quién le confiere dignidad a la vida humana y por tanto a la muerte? Es como cuando a nosotros recuerdo que se nos decía, detrás de una solicitud de una demanda de eutanasia, muchas veces no está el enfermo, sino su familia. Entonces decían, es una falsa piedad. Porque, ¿qué digo yo? Mi ser querido está sufriendo. Cosa que por otra parte no sé. Entonces dice, ¿tu ser querido está sufriendo o tú ya estás cansado porque, con perdón de la expresión, llevas 5 días y no termina de morirse, como te dice la gente? Tú estás ya cansado, tú ya no le ves sentido a que esté ahí un vegetal, o no sé qué, no sé cuánto. Pues en el fondo, tú querrías que se muriera, pero no por una piedad verdadera para que descanse, como solemos decir, sino porque en el fondo lo que quieres es descansar tú. ¿Quién dice que la vida es digna o no es digna? O sea, ¿es digna la de uno al que se le aplica la eutanasia y no es digna la de uno que tiene cuidados paliativos? El Papa insiste muchísimo en el tema ese de la cultura del descarte. O sea, ¿qué sirve para decir si una vida vale o no vale? Si una vida es digna o no es digna. Es más, debemos luchar para que todas las vidas sean dignas, en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, que no tuviéramos que decir, esta vida es indigna de ser vivida o no. Entonces, el gran debate en principio es decir, ¿qué es la muerte digna? La muerte digna es vivir hasta el final, siendo cuidado. Por eso, los cuidados paliativos son la alternativa real a la eutanasia. Antes estaba hablando de Miguel Ángel que se hizo un estudio no hace mucho, donde en personas que habían solicitado la eutanasia se les planteó, se les ofreció la posibilidad de la alternativa, que son los cuidados paliativos. Y no sé si el 60% dieron marcha atrás en su decisión, en su inicial planteamiento de solicitar la eutanasia, por lo que decíamos antes. La gente no se quiere morir, tiene que sufrir. Tú me garantizas que yo no sufro, que yo voy a estar acompañado, que yo voy a estar cuidado hasta que me muera. Claro que quiero esa alternativa, pero o no se plantea, o evidentemente es mucho más costosa, a pesar de decirlo, es mucho más costosa económicamente. Hay que llamar a las cosas, no nos escandalice, evidentemente. Mira. Bien, a ver, no sé si queréis saber expresar lo que quiero decir. Mira, desde el punto de vista cristiano, en la Biblia, ¿no?, del Antiguo y Nuevo Testamento, pues Dios se revela a muchos personajes transmitiendo un mensaje en los sueños, ¿verdad? Entonces, si se te va un ser querido y tú sueñas de forma reiterada con él, con mucha paz, te habla con mucha paz, ¿eso es que Dios te quiere transmitir algo? ¿O lo permite Dios? ¿O porque como se hablan tantas cosas? Hace poco me hicieron una pregunta más o menos parecida. Estamos repasando el credo de la fe católica. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna y creo en la comunión de los santos. Es decir, yo creo que misteriosamente todos los bautizados estamos unidos. Tanto es así, y eso lo digo medio siempre de broma, tanto es así que nos pedimos rezar los unos por los otros. O a los curas nos piden que ofrezcan la misa por mí. Rezame la misa por mí que tengo el examen de las oposiciones. Reza por mí que tengo el examen de las oposiciones. A lo que lo primero que hay que preguntar es, ¿estudiaste? Porque claro, pero si no estudiaste, pues ya tengo que seguir 20 misas y 50 rosarios, que igual no. Entonces, la comunión de los santos es eso, es decir, primero que estamos misteriosamente unidos con nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Por eso ofrecemos misas por ellos, por eso rezamos por ellos.
Y después, efectivamente, que puede ser que en un momento determinado Dios nos conceda esa gracia, es decir, primero, lo que decía de los sueños, nuestro querido San José, no dice ni la palabra en los evangelios, solo sueña. Así ha sido tan popular de San José, que sueña. Y puede ser que Dios, a través de un sueño, primero, nos conceda experimentar la paz de ver, entre comillas, que nuestro ser querido está bien. Y después hay gente que dice, llevo varios días soñando con mi ser querido. ¿Eso qué significa? Que no soy Daniel el que he interpretado los sueños en la Biblia, pero ¿qué significa eso? Yo lo que he aprendido de los curas mayores es, cuando eso sucede, la mejor solución es ofrezcote una misa por el Espíritu Santo. Exacto. Y la experiencia dice que ofrece la misa, aunque tú no estés presente. Yo ofrezco la misa y tú dejas de soñar con tu ser querido. Inexplicablemente sucede así. Es una cosa irracional, pero sucede. Lo cual significa que a lo mejor resulta que es como si nuestro ser querido nos dijera, no te olvides de mí, que todavía estoy en camino. Yo creo que un cura una vez me dijo, tú, evidentemente dentro de lo que permite la iglesia, tú celebras la misa por los difuntos que te pidan. La misa diaria, ¿no? Pero tú, por supuesto, no te digas que era una misa tal. Dice, no solo por el servicio que prestas y a la persona que le celebra la misa, sino porque a ti te interesa, egoístamente. Yo decía, no entiendo nada. Dice, sí, porque es como si tú estuvieras haciendo amigos. Y cuando ellos estén en el cielo y tú estés en el purgatorio, le dices, yo ofrecí 100 misas por ti. Y ahora puedes echarme una manita para que yo pase más rápido por el purgatorio. Una forma, digamos, simpática de decirlo, pero es decir, puede ser que digas, llevo 3 noches soñando con mi ser querido que hace 20 años y no sucede habitualmente. Pues puede ser que sea, entre comillas, un toque de atención para decirle, ¿cuánto hace que no rezas por o que no ofreces una misa por tu ser querido? A colación de lo que... A colación de lo que yo en mi micrófono. Bueno, yo hablo un poco alto. Sí, pero allá a lo que te he preguntado, mira, a colación de eso, hablamos de Carlos de las alucinaciones, pero claro, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un fallecimiento, una menor, y durante un año dice, estamos hablando de una persona que mentalmente está bien, sana y equilibrada, pero ha pasado por el fallecimiento de un ser querido, pero de verlo, de nombrar y de asustarse, porque claro, si se ve alguien que ha fallecido, para un niño es un fantasma, o sea, entonces además no lo veo entero, pero en un momento determinado ya lo vi entero. Entonces, claro, yo me quedé ahí con la parte de si son alucinaciones, lo dejo así, no le pregunté, pero no sé hasta qué punto, y por eso... Son cosas distintas. Yo ahora tendría que bajarme de aquí y pedir a mi compañero de curso, don Roberto, que está allá atrás, que se sentara aquí y explicar algunas cosas. Pero, por no entrar en ese tema, porque es verdad que José Carlos lo dijo así como de sondaje. Cuando se refiere a alucinaciones o a, no sé cómo sería la expresión, lo invento, audiciones, eso me lo contaba mi madre, mi padre murió hace 25 años, estaba bien en el seminario, dice, y eso me lo contaba mi madre, yo lo cuento a la gente, a la hora que mi padre solía llegar a mi casa, mi madre los días posteriores oía la llave en la puerta. O de repente iba para la cocina o para no sé dónde, donde a esa hora solía estar mi padre y tú vas allí y te da la impresión de que está allí. Después hay cosas que son patológicas, como el tema de que tú sigues poniendo la mesa como si estuviera ahí poniendo un plato, con un cubierto y tal, es una cosa patológica. Ahí es donde entra todo el tema del duelo comunicado, etc. Pero cuando él hablaba de alucinaciones se refiere más bien a eso, más que a otros fenómenos que también suceden. Hace poco fui yo a bendecir una casa, porque ya me ha pasado varias veces. Pero en este caso los dos casos anteriores eran un típico caso de, además, con adolescentes, los dos casos anteriores se oyen unos ruidos, no sé cuántas. O sea, paso inicial, bendecir la casa. En los dos primeros casos, bendecir la casa y ya está, desaparecieron todas las movidas. En este no me han dicho nada más, con lo cual entiendo que las cosas también no funcionaban. Pero en este caso sí que en la habitación donde dormían las niñas, creo que eran
son 3 niños, me parece. Hace meses, porque lo enterré yo, había muerto el abuelo, creo que era, en esa misma habitación. Entonces estaban pasando como tal, ruidos, no sé qué, luces, para arriba, abajo, no sé cuánto. Y la madre de las niñas me pidió que fuera a decir la casa y tal. Porque es como la percepción de que, como se había muerto allí el hombre, lo había encontrado muerto allí, ¿verdad? Es como si todavía hubiera algún tipo de presencia de él allí, que las niñas tenían miedo, que no se quedan jugando. Esto hace por un mes que fui a bendecir la casa. No me han dicho nada, entiendo que la bendición fue efectiva. Y después ahí entra mucho, en ocasiones, la sugestión. Una alucinación o una audición, como decíamos antes, no deja de ser un cierto tipo de sugestión. De que yo, en el fondo, lo que estoy proyectando, lo que quiero que suceda. Que yo vaya a la cocina y encuentre a mi padre, que se murió. Y que yo iba a la llave y diga, no, soñé que se había muerto, porque yo estoy viendo la llave que está entrando en la sala. Más cosas. Pero siempre que sueñas que la persona es porque esa persona está inquieta donde esté, o puede ser porque esté en paz. No, si te parece con una amplia sonrisa y en paz, tú dices, pues está en paz y no vas a saludarte. De hecho, la inquietud en la gente se produce no cuando viene y ves que está en paz. Si está en paz, te alegra. Claro, exacto. Hay gente que dice, pues yo llevo días soñando con Clara, mi madre, y lo veo en paz, y lo veo como luminoso, y lo veo sonriente, y lo veo así. Pero si a uno no lo ve y al otro sí lo ve, y al que no lo ve, ¿qué pasa? Ahí no me atrevo yo a meter. Ahora que me digan que lo diga. Más cosas. Miguel. Me hablen más, por favor, de esto. Quiero decir, de este tema que ni soy experto ni... Una cosa curiosa que me pasó cuando murió mi padre ya, pues, fue en 2005, pues hace 20 años, casi en junio, ¿no? Prácticamente se van a cumplir 20 años. Que es que cuando yo llegué a casa, porque fue fueron 3 días, porque tuve que hacer una autopsia, porque fue una muerte súbita, digamos, ¿no? Mi perra, o sea, que a veces los animales también como que Dios se vale de ellos de alguna manera, ¿no? No tienen conciencia, evidentemente, pero Dios se vale de ellos para el bien, seguro. O sea, yo tengo claro que Dios se vale de los animales para el bien, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Y este fue el caso, ¿no? Me pasó que yo llegué a la casa, me vine a acostar directamente porque me paraban días duros, ¿no? Evidentemente, ¿no? No solamente físicos, sino después también de mucho llorar y muchos problemas, ¿no? Ella nunca se acostaba en la cama. O sea, nunca se subía a la cama, ¿no? Y además, una cama de estas camas altas y una Yorkshire de 2 kilos de peso, que es pequeñita, ¿no? De los más pequeños que hay, Yorkshire mini, ¿no? Que se llaman. Y esa perra fue, yo a acostarme en la cama, echó un tremendo salto, se acostó conmigo y se abrazó a mí. O sea, vamos a decir, se abrazó a mí en sentido animal, ¿no? De abrazarse, ¿no? Y sentí como una paz interior tremenda, ¿no? Como un poquito, como, entre comillas, como si Dios me abrazase y me dijese, tranquilo Miguel, que lo vas a pasar mal, pero de esta vas a salir. O sea, es curioso, ¿no? Como Dios se vale a veces de los animales, igual que hay terapias, por ejemplo, en personas vivas con animales, ¿no? Para superar muchas patologías, muchos problemas, ¿no? Como Dios a veces ayuda. Y es verdad que los animales tienen una cierta percepción de, por ejemplo, de fenómenos de terremotos y diferentes. Como nota simpática, yo tenía, cuando estaba en San Andrés, un perro al lado de, o sea, no era mío, sino era de un vecino. Y cuando el perro aullaba, ya sabía lo que me tocaba el día siguiente. En tierra. Porque los días antes el perro empezaba a aullar y decía, no pueden hacer callar al perro, eso era matemático. Él se ponía a aullar, y a los 2 días se moría alguien. Después alguien me contó una vez no sé, creo que era una unidad de parecido, seguramente sería, porque sería un gato. Entonces el gato, cama que se subía. No me lo puedo creer. Se
la percepción de los animales. La percepción de los acontecimientos. O sea, ¿Cómo se acompañaría a una persona que no cree en nada o que por lo menos dice que cree en el Dios de Spinoza? ¿Cómo se puede acompañar a esa persona? yo recuerdo que Arnaldo nos decía eso, decía cuando si son capellos, yo lo fui después, si son capellos en un hospital, de repente van a tener que acompañar a una persona que no cree, o que no es católica, o que no es cristiana, o que no cree, o que es de otra religión, y no hay un pastor, o bueno, pastor todavía, bueno, si son cristianos, tenemos algo en común, pero yo soy musulmán, o lo que sea, ¿no? O una persona que no cree, pues obviamente yo, al menos desde el principio, no le puedo hablar de aquello en lo que yo creo. Yo tuve un caso bonito. Bueno, tuve varios. Lo cuento como anécdota, pero uno es una enfermera de Belgrado, que es claramente atea, pero somos amigos. Y entonces me la encuentro el día ahí en el parque, y tal, no sé qué, así como los ojos medio llorosos, y me dice que estaba embarazada y no sé qué, que le había hecho una prueba, que el niño probablemente venía con síndrome de Down, y que si era así, si eso se confirmaba, ella iba a abortar. Yo lo dice. Y entonces me dice, yo sé lo que tú piensas del aborto, pero te pido que me acompañes, que me visites. Y yo le dije, para mí adentro, digo, efectivamente tú ya sabes lo que yo pienso del aborto, con lo cual no voy a perder ni un segundo en decirte nada. Y yo le dije, pase lo que pase, yo te voy a visitar y te voy a acompañar. Otra vez pensando para mí adentro, porque sobre todo si abortas es cuando más vas a necesitar. No que vaya yo, sino que vaya alguien, que sepa a mí. Bueno, yo, como me vas a hacer lo que me da la gana, ni síndrome de Down ni nada, tiene un niño rubio preciosísimo, hace ya años de eso. Atea declarada, Año y medio después del nacimiento del niño, le diagnostican cáncer de mama a ella. Y yo bromeaba porque decía, la noche antes de la operación, yo estaba de guardia y me llama a las 10 de la noche. Y me dice que está ingresada, que vamos a ver al día siguiente y tal. Y su marido es médico. Y entonces me dice, pásate por aquí a verme a las 10 de la noche. Y me voy a acostar ya. Y paso por allí y entro y estaba ella con el marido. Y digo, a ver, tú no eres la atea. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el cura aquí? Señor esposo. La noche antes de tu operación, ¿qué hace el cura aquí si tú eres atea? Yo bromeaba con ella, ¿no? No, sé que no somos tan. Entonces digo, bueno, mira, mañana te voy a renovar, pues es la que yo voy a rezar por ti y tal. Y yo tenía una estampa de, ahora ya, San Juan Pablo II con una reliquia que conseguí. Y le dije, mira, toma esto, y como tú tienes enchufe aquí con tus compañeros, cuando entres al quirófano le dices que ellos hagan el apaño ese de meterte en un guante, no sé qué, pero tú entras al quirófano con esto. Que lo que era. La operaron, se recuperó, está perfectamente, y tiempo después ella me contaba cosas de su abuela, porque su abuela era una mujer de mucha fe, y sin embargo ella era atea. Pero me contaba cosas y me preguntaba cosas de la iglesia que escuchaba su abuela y no sé cuánto, y tenía conversaciones muy interesantes. Y entonces pasado un tiempo me dice, aquello que me regalaste, no sabía lo que era, lo tengo guardado como oro en paro. Yo pensando que a mí no te fue mal, te lo digo, fui tranquilo, te curaste y tal, ¿no? Entonces, una atea que tiene una apertura a una relación de amistad con el capellán y que le dice el día antes de la operación que vaya a rezar, que rece y que si va a abortar, no sé cuánto. Por tanto, yo no la acompaño como cura, porque iba a decir, yo si eres atea, te voy a decir, no te voy a hablar de mi fe, ni de que tengas esperanza cristiana, ni no sé cuánto. Y después fue un chico, también ateo, que tenía a su madre muy malita, después la madre se murió de hecho, y lo mismo, hablaba conmigo un montón de rato y tal, ¿no? Y hasta por fuera del hospital íbamos hasta la entrada y hablamos ahí un rato y tal, ¿no? Y el tipo
venía a hablar conmigo y se declaraba ateo y teníamos conversaciones bonitas. Al final tú dices, ¿cómo puedo ir a acompañar a uno que no cree? Evidentemente no explicándole cosas de mi fe, pero sí acogiendo todo lo que él necesita tirar fuera, por ejemplo. Dice, para eso no hace falta ser de una religión o de otra. Si una persona, porque decíamos estos días atrás el tema de la escucha, etc. Si una persona necesita ser escuchada, o tú lo escuchas, aceptación incondicional, no juzgar, todo eso que mis alumnos saben de memoria, o un abrazo en un momento determinado, o decirle, rezaré por ti. Yo no sé si fue el caso de la enfermera. Yo al principio, cuando siempre mando felicitaciones de cumpleaños a eso de las 5 de la mañana, que empiecen al día 10, y entonces les digo, del cumpleaños, espero que pasen un buen día, te encomiendo en la misa. Y claro, cuando llegaba el cumpleaños de la atea, decía, ostras, la tentación era, feliz cumpleaños, espero que pasen un buen día. Y hasta que me di cuenta, y dije, no señor, feliz cumpleaños, que pases un buen día, te encomendaré especialmente en la misa. Respuesta de la atea, muchas gracias, es el mejor regalo. ¿Por qué? Porque ella sabe que para mí la misa es lo más importante. Entonces, que un tipo que te diga que te regala lo más valioso que tiene, dice, este tipo me quiere. Y le aspecto por mí. Dices, al final, la persona acoge lo que tú le ofreces y puedes acompañarla sin necesidad de, como dicen los italianos, bastonarla con el catecismo de la Iglesia Católica o con los evangelios, sino partamos de lo que nos une, que es lo humano, y después de ahí tú vas como abonando el terreno, tú tranquilo, Dios tiene sus caminos y sus momentos, y puede ser que en un momento determinado surja una pregunta trascendental, como cuando vas a visitar a un enfermo en el hospital, por ejemplo, o le vas a llevar a la reunión a uno o a visitarlo, lo que sea. Yo creo que te lo he hablado, que puede ser no creyente o no practicante, pero a veces te contaba, ibas al padre cuando te volvió a tocar guardia y a lo mejor el vecino no estaba y te decía, padre, el otro día cuando usted se fue, mi compañero me preguntó que por qué venía el cura y tal, y no sé cuánto, que viene el cura y eso de la comunión y va para abajo, ¿no? Y entonces tú llegas y cuando llegas ahí, pues lo saludas a los dos, saludas al que no comulga y no sé cuánto, y pregunta, ¿verdad? Hasta que después de 5 o 6 visitas, de repente te dice, padre, yo podría hablar con usted un día, o yo podría confesarme, porque yo hace un montón de años que me confieso, o hablar con usted. Y que a lo mejor te iba después de una confesión. Pues dice, yo partamos de lo básico, que es lo humano, lo que tiene un amigo, un tipo que no es católico, es lo humano. Y yo lo acompaño desde mi ser cura, porque yo no renuncio a ser cura, porque de hecho lo he metido de cura. Entonces, cualquiera que se relaciona con Dios se le queda cura. Entonces dice, desde mi ser cura, yo puedo acompañar a uno que no es ni siquiera católico, porque hay cosas que me son comunes con él. Pues le ofrezco la ayuda que le puedo dar desde la parte humana, que puede ser la puerta que se abre a que en un momento determinado el tipo diga, yo estoy bautizado o hice la comunión, pero después hace 40 años que no piso en la iglesia. Pero dice a mí como soy el cura. Entonces, uno acompaña al otro desde lo que te une con él en la base, que es lo humano. Por eso puedes acompañar a uno que sea ateo, que sea agnóstico, que sea musulmán, o que sea cualquier cosa que tú quieras. Anymore. Dos migrantes. Voy a contar una experiencia propia, pero en uno de los libros, creo que es el de
José Carlos es un libro basado en testimonios de enfermeros, ¿verdad? De experiencias de todo tipo, entre ellas eso que llaman experiencias cercanas a la muerte, famosas experiencias de la gente que va y viene, porque no se muere, se va y viene. Y a mí me pasó, tuve una experiencia en la calle. Me pasé un domingo por la mañana, me llaman y había un señor ahí, no me acuerdo perfectamente, segunda planta, tal, no sé qué, Juan se llamaba el hombre, esas cosas que obviamente se te quedan grabadas. Y entonces iba a la habitación y bueno, me quedaba acumular, subo primero y después ya sí, lo que acumular por abajo y le subo la comunión. Entonces llego allí, lo saludo ya. Y me dice, yo quería hablar con usted y tal, porque quería decir una cosa. Dígame, hermano. Dice, quería decirle que yo no tengo miedo a la muerte. Estoy atravesando mi tercer cáncer. He superado 2 ya. Pero es que me han dicho que no hay mucha expectativa, en el cual yo creo que este no lo voy a superar, es que no voy a morir. Pero yo no tengo miedo a la muerte. Entonces dice, frase hecha, no tengo miedo a la muerte, como el que me da muerte, pero el que me da dolor. El hombre me dirá ahora, pero si tengo miedo al sufrimiento. Pues no, dice, yo no tengo miedo a la muerte porque yo ya sé lo que hay. Entonces, claro, yo dije, así que no, esta no lo viví. ¿Cómo, mamá? Dice, sí, porque yo tuve, me lo explicó con sus palabras, una experiencia cercana a la muerte. Dice, yo recuerdo tal, que me pasó esto, experiencias extracorpóreas que llaman. Y no me lo contaba. Yo recuerdo que me metí en un quirófano tal, y yo estando en el quirófano es como si viera las cosas desde lo alto. Si yo viera el quirófano tal, es más, yo vi como mi mujer y mi hija durante ese tiempo hablaban con los médicos para afuera. Entonces, cuando salió del quirófano, le describió a su mujer y su hija cómo iban vestidas, cuál fue la conversación y tal. Y su mujer y su hija lo flipaban. Y entonces me dice, yo no tengo miedo a la muerte porque yo ya sé lo que hay. Dice, yo es como llegué a un lugar, por así decirlo, con sus palabras, donde había paz y estaba Jesús. Y volví. Así, llanamente. Entonces dice, por eso yo no tengo miedo a la muerte, porque si lo que hay después es lo que yo vi, paz y Jesús, no le tengo miedo a la muerte, quiero sacar lógico. Hay un vídeo por ahí, hace años lo vi, que explica un poco esto. Es un médico en una consulta, entonces el enfermo está angustiado y dice, mire doctor, es que yo tengo mucho miedo a la muerte, y entonces en un momento determinado, mientras está la conversación, en la puerta de la consulta, se abre y entra un niño y abraza al médico. Y entonces es su hijo. Entonces sale y le dice usted, le dice el médico al paciente, ¿usted ha visto lo que ha sucedido? Dice, mi hijo ha tocado la puerta y sin que yo le dijera nada, ha abierto la puerta, ha venido y le ha dado un abrazo. ¿Por qué mi hijo ha entrado sin miedo a la consulta? Porque sabía que su padre estaba aquí. Pues eso es lo que sucede después de la muerte. Uno va y atraviesa la muerte porque sabe que después está Dios. Como este hombre decía, yo sé que lo que vi era paz y Jesús. Pues, ¿qué miedo voy a tener? No tengo miedo a la muerte. Entonces sí que esa experiencia la tuve y después en el libro de los Carlos se cuentan experiencias de ese tipo de ganas. Padre, perdón, cuando una persona está en un proceso ya también final, que se queda mirando fijo a la pared, gira la cabeza y vuelta y pues se tira el brazo. Pues tira el brazo. Tira el brazo. O hace un gesto como si estuviera comulgando. O llama por mamá o por papá al tiempo que tira el brazo. Te quedas mirando y le preguntas y no te contestan. ¿Por qué no está viendo lo que tú estás viendo? Exactamente. Porque está viendo a su madre que le está teniendo los brazos, que le está teniendo los brazos. O miran detrás de ti y tú dices, ay, que detrás de mí, ¿sabes? Entonces yo digo, ¿qué está pasando? ¿Están viendo cosas realmente? Está pasando que efectivamente lo que está viendo es que su padre o su madre le está teniendo los brazos para acogerlo, para ayudarle a salir de todo. Pero ¿por qué no son su padre y su madre? Dice papá o dice mamá. Bueno, no, pero
porque se quiera abrazar como un abrazo. Él está viendo a alguien que le quiere abrazar y que le quiere ayudar. Y sí, como esto de comulgar, así como con devoción y todo eso. Si ya son fenómenos religiosos de otro tipo. Ya. Yo estoy pensando en un fenómeno. Vale. Gracias. Ahí atrás. Bueno, padre, yo quisiera preguntarle por un tema interesante de la charla, que hoy en día yo creo que Un poquito más aquí. es un asunto muy actual, el tema de las tecnologías. ¿Cómo el vivir inmerso en este camino de abordar el duelo, el tema de un archivo personal de una persona, se te muere tu padre, tu hermana, tu prima, y tiene ya no solo activamente con las cámaras, no tiene solo una imagen de su cara, sino tiene su voz en audio, grabada, cómo eso afecta y qué se ha descubierto en ese campo, cómo afecta eso a las personas. Yo, la verdad que no me he leído el libro de duelo digital y coronavirus, pero me parece interesantísimo por ambas cosas, porque habla del tema del duelo por coronavirus, porque habla del tema del duelo digital, que José Carlos me todo muy por encima. Entonces no te puedo aportar mucho, pero en eso como en todo, lo que hay que tener cuidado es con que eso derive en una cosa obsesiva. José Carlos sí que en uno de sus libros que he leído, y de hecho lo dijo, habla de convertir las habitaciones en santuario, en dejar las cosas como lo tenía, no tocar nada, o llenar la casa de fotos, de no sé cuánto, ¿no? O sea, el problema de todo eso es que se convierta en una obsesión. Por eso he usado la expresión de recordar sanamente. Recordar sanamente, es decir, que yo pueda recordar. De hecho, una de las cosas que ayudan a una persona que está en duelo es que quien le acompaña le ayuda a recordar sanamente. ¿Qué significa eso? A recordar los momentos buenos que viviste con esa persona. De hecho, yo muchas veces lo digo, cuando vamos a un duelo y nos encontramos y tal, después de rezar un poco por el difunto, lo que sea, y salimos fuera y nos encontramos incluso con amigos que hace años que no nos vemos, pero que somos amigos en común con el difunto, ¿de qué nos acordamos? No nos acordamos de los malos momentos. Nos acordamos de los buenos momentos. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel viaje, la fiesta aquella, no sé qué, los momentos vividos bonitos con él? Porque es una ayuda en ese momento del duelo. Porque te hace estar agradecido. La gratitud, yo en los funerales hablo siempre de que un funeral es en primer lugar una celebración de acción de gracias por la persona que nos ha dejado. Porque podría no haber existido, nunca ha existido. No te voy así como esa amiga que la gente dura 90 años, de 90 años para arriba. Entonces, pues lo hemos tenido más de 90 años y tal igual. Entonces, dice, recordar las cosas buenas. El problema de todo es, claro, eso se complica con las nuevas tecnologías y decir, claro, es que tengo su voz grabada. Ah, qué bien, pero ¿qué hace? Te pone lo que él decía, ¿no? De la transmisión del funeral. Dice, esta madre, bueno, eso me pasó una vez en el tanto. Grabaron el funeral. Además, un señor que le había oído la misión en la Candelaria y le celebré el funeral en el tanto de aquí de mi boda. Y ostras, yo nunca me había visto en una situación de esa. Un tipo con una cámara de vídeo grabando el funeral. Y después yo, que soy un poco bestia para esas cosas, dije, ¿y esto qué es? Para cuando llueva poner el vídeo y comer palomitas viendo el funeral de tu padre, ¿sí? Dice, yo veo el vídeo de mi ordenación sacerdotal, o veo el vídeo de mi boda, ostras, veo el vídeo del funeral de tu padre. Por eso José Carlos decía, ¿hasta qué punto es sano decir, no solo transmitirlo, que bueno, transmitirlo, se lo transmite en el momento, pues ya está, pero tenerlo guardado para decir, voy a ver otra vez el funeral, además como se veía en la imagen, sin tapa y no sé qué, que es la costumbre allí en Sao Paulo, ¿no? Puede ser que eso sea hasta contraproducente, es decir, que sea más malo que bueno.
porque te despierta, porque te mantiene abierta la herida, porque no te permite elaborar el duelo, porque no lo terminas de asumir, porque de todas maneras, lo que decíamos Carlos siempre, que decíamos antes, cada persona hace el duelo de una manera distinta, y lo que a mí me ayuda puede ser que no te ayude a ti. En uno de sus libros pone algunos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, hay gente que no vuelve nunca a los lugares donde iba con el difunto. Pensemos siempre lo más fácil, el marido y la mujer. Pues no voy nunca más a los sitios donde iba con él. ¿Por qué? Porque me recuerda, porque me llena de tristeza, porque me nostalgia, etc. Y hay gente que al revés, que va allí porque allí pasamos buenos momentos, ¿verdad? Entonces me gusta recordar a mi ser querido yendo a los lugares de tal. Hay gente que no va al cementerio más que el día de tal o una vez al año, hay gente que va toda la semana. Al final, lo que él dice, no hay, le ayuda, pues eso es lo que le ayuda. Yo soy para decirle, pues no tienes que ir toda la semana, o sea, pues una cosa, insisto, patológica, compulsiva. Pero yo soy para decirle, no vayas a los lugares donde iba o vete, porque a mí me ayuda una cosa y a ti te ayuda otra. Última. Sí. Al final, lo vamos a ir a la que tenemos un problema que justamente salió un documento que mucha gente no conocerá, pero salió en el 2025, en este año, sobre la inteligencia artificial abordada desde un dicasterio. No recuerdo qué dicasterio es porque hay tantos, ¿no? Y he cambiado en estos años del Papa Francisco, muy acertadamente, la verdad. Habla de inteligencia artificial, de sus problemas y de sus ventajas. Y un problema que se podría aplicar en este caso es resucitar, por ejemplo, a difuntos a través de fotos, animarlas, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es ético, ¿no? Porque, o por ejemplo, a actores fallecidos, de repente ponerlos en una película, o sus voces también ponerlas en una película. ¿Hasta qué punto eso es ético? ¿Ayuda en el duelo o no ayuda? O sea, es que yo no lo veo, ¿no? Resucitarlo sí puede tener consecuencias, puede ser problemático. Yo uso la voz de, a ver, como que dice, el actor que se murió, yo sigo oyendo su música. Es distinto. Pero, sí, pero grabada por él, claro. Con inteligencia artificial, que era lo que él decía, como para hacerme la ilusión de que sigue vivo, ese es el problema. Exacto. Al final, lo que decíamos antes de escuchar su voz, porque escuchar su voz, bueno, tampoco puede ser una cosa especialmente mala, digamos, pero lo otro era complicado. Bueno, gracias. Un aplauso también para